Arranca, Melqui, por favor. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de pie cao. Como objetivos de la charla está definir el pie cao y su clasificación, identificar las causas, explicar la evolución clínica y radiológica, diferenciar el manejo conservador y quirúrgico y describir las principales técnicas quirúrgicas para su corrección. Este es el contenido de la charla: definición, epidemiología, etiología, clasificación, fisiopatología, examen físico e imagenológico y finalmente el tratamiento. Entonces, como definición, tenemos que pues el pie cao es un pie con un arco pronunciado, el cual pues no se aplana sino que se mantiene con esta forma durante el apoyo. La deformidad en cao se caracteriza por un arco longitudinal alto, una posición en varo del talón, un antepié equino y una pronación del primer rayo durante la postura. En esta imagen que vemos acá, en esta figura, lo que vamos a ver es la caracterización típica de la deformidad del pie cabobar. Entonces, en la imagen A, esta es una vista medial y lo que vamos a ver es cómo hay una disminución de la distancia entre el calcáneo y la cabeza de los metatarsianos, una elevación del arco medial, una hiperextensión de la articulación metatarsofalángea y flexión de la articulación interfalángica. Además, el peroné está ligeramente rotado hacia atrás. Y en la imagen B vamos a ver eh, cómo es la alineación del retropié y el talón, cómo está en posición bar, que es pues, lo más frecuente de la patología. Sin embargo, pues sí hay gran variabilidad anatómica que vamos a ver durante la charla. Entonces, a modo de introducción, la deformidad del pie cao es más comúnmente una manifestación del desequilibrio muscular de un trastorno neuromuscular subyacente. Es frecuente en la infancia y es normalmente asintomático, a excepción de variantes como el pie cao aro y el pie cao calcáneo. La reconstrucción temprana de las deformidades del pie en los niños pues va a normalizar las tensiones en los huesos y de las articulaciones y se va a permitir un mayor desarrollo uniforme y va a tener una evolución impredecible. Además, hay heterogeneidad en las opciones del tratamiento. En cuanto a la epidemiología, desconocemos la verdadera incidencia del pie cao. Hay informes que sugieren un aumento de la incidencia con la edad del 2% de los 3 años hasta un 7% de los 16 años. El 50% de los casos son de etiología neuromuscular y principalmente por Charcot-Marie-Tooth. Y la incidencia es mayor en la población adulta, que puede llegar hasta más del 20%. En cuanto a la etiología, entonces el CAO pues, es una manifestación, como lo dije, de un trastorno neuromuscular hasta que se demuestre lo contrario. Al menos dos tercios de los pacientes con un arco longitudinal eh, alto van a tener dolor y un problema subyacente neurológico. Y más de la mitad de estos va a ser por Charcot-Marie-Tooth. Esta es una tabla donde pues, hay un resumen de las diferentes etiologías de la deformidad por pie cao. Entonces, las lesiones por compromiso del nervio periférico son las que más tienen probabilidades de resultar en un pie cao. En cuanto a las causas del sistema nervioso central, la parálisis cerebral es la más común, especialmente en forma hemipléjica. La ataxia de Friedrich pues, que es una ataxia progresiva familiar secundaria a una degeneración continua de las columnas posteriores, también hay que tenerla en cuenta. En cuanto a las causas por anormalidades espinales, la espina bífida con compromiso bilateral es la más común. Y pues a veces a pesar de hacer una búsqueda exhaustiva, pues no se encuentra la causa y lo podemos, pues se clasifica como o se etiqueta como idiopático. Vamos a hablar un poco de Charcot-Marie-Tooth, que es como la principal causa de la deformidad de pie cao. Entonces, esto es un grupo heterogéneo de afecciones causadas por defectos hereditarios con proteínas que constituyen vaina de mielina de los nervios periféricos. Hay una desmilinización de los nervios periféricos. Esta es progresiva y es gradual. Y se puede ver representada con una disminución de las velocidades de conducción en una electromiografía. Si bien es hereditaria usualmente, autosómica dominante,
Que no tenga un antecedente familiar no excluye la patología, porque más o menos el 10% surgen como mutaciones de nuevo. Tiene una incidencia entre 3 a 82 por cada 100.000 habitantes y se subdivide o se subclasifica en cuatro tipos. Entonces, la clasificación inicial es de la patología, pues se basó en estudios de neuroconducción, pero pues con la complejidad se han adicionado estos fenotipos y se ha identificado la causa genética. La tipo uno, la 2 y la 3 son las que se ven en niños. La más común es la tipo uno. Esta muestra o exhibe una mielodegeneración nerviosa irregular afecta a la tipo 1A, que es la más común, afecta al 80% de los casos. Seguida la tipo B, el 5 a 10% y la tipo 1C, que es un defecto genético desconocido. Tenemos la tipo 2, que compromete el 20% de los casos, es autosómica dominante. En esta, la electromiografía puede ser normal y el curso es más sutil. En segundo orden de frecuencia, la enfermedad que es el subtipo que es ligado al cromosoma X es la más común, pues según de la tipo 1A. Acá usualmente los hombres son enfermos y las mujeres portadoras y son defectos asociados a la proteína constituyente de la mielina con exina 32. La tipo 4 es autosómica recesiva, esta se ve más en adultos. Hay otras patologías, la parálisis cerebral, o sea, otras patologías dentro de la parte neurológica, la parálisis cerebral la más, pues la siguiente en orden de frecuencia, principalmente como lo he dicho en forma hemipléjica, la ataxia de Friedreich, pues que es una ataxia progresiva de las columnas, de la degeneración de las columnas posteriores de la médula espinal. Acá lo que se puede ver es un cabo simétrico progresivo, es el primer signo, nunca se ven en pacientes mayores de 25 años. También están las ataxias cerebrosas o el síndrome de Russi-Lewis, que es una combinación entre una ataxia de Friedreich y una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Acá los pacientes tienen pies caos, escoliosis y una atrofia muscular periférica. En cuanto a la clasificación, se puede clasificar según las alteraciones en el plano sagital entre anterior, posterior y mixta. En la anterior, el antepié va a obtener un aumento de la flexión plantar medial. Hay pronación del antepié, del varo del retropié. En la posterior hay una verticalización del calcáneo que se compensa con una flexión plantar del tobillo. Y en las mixtas, pues es una combinación de las anteriores. También lo clasificamos en un plano sagital y coronal, pie cabo varo. La deformidad primaria es la pronación del antepié, entonces lo definimos como anterior o posterior. En la anterior, lo que, como dije, hay un aumento en la flexión plantar medial, pronación del antepié y varo del retropié. En la posterior es menos frecuente y es un aumento en la inclinación del calcáneo cabo transtarsal. Hay otra subclasificación que la divide en pie calcáneo cabo y pie cabo varo. Entonces, el pie calcáneo cabo está más relacionado con una habilidad del tríceps sural, lo que va a resultar en una excesiva dorsiflexión del calcáneo. Hay un acortamiento de la longitud del pie con una y ahí es donde aparece el pie cabo. Y en el pie cabo varo es más complejo, pero más frecuente. Es un resultado de fuerzas desequilibradas. Y lo más aceptado es que se produzca por un desequilibrio muscular de los músculos intrínsecos del pie. Cuanto a la fisiopatología, entonces esta se produce, como lo dije previamente, por un desequilibrio muscular. Hay una debilidad progresiva de la musculatura intrínseca y del compartimiento lateral, específicamente el peroneo corto. Se afecta el tibial anterior. Esto lo que hace es que limita la dorsiflexión del pie y predominan las fuerzas del peroneo largo y del extensor largo del alus, que es lo que va a mantener la flexión plantar del primer rayo. La deformidad resultante, según este desequilibrio muscular, entonces es un arco plantar elevado que se da por flexión plantar del primer rayo, los dedos en garra que se dan por la debilidad de los músculos intrínsecos y la hiperactividad de los flexores largos, y el retropie varo que se da por la tracción del tibial posterior y el peroneo largo. En cuanto a las características biomecánicas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, se aumenta el arco longitudinal medial. ¿Por qué? Porque el primer rayo, o sea, el primer metatarsiano y el cuneiforme van a estar en flexión plantar y esto lo que hace es elevar el arco.
Esto da como resultado que haya una menor superficie de apoyo y las cargas se van a concentrar entonces en el antepié y en el retropié. Como hay una sobrecarga en este antepié y en el retropié, la elevación del arco va a desplazar el peso hacia las cabezas de los metatarsianos y es donde vamos a ver que los pacientes presentan hiperkeratosis plantar y dolor. Y esa mayor presión en el retropié pues también va a generar inestabilidad. Y la deformidad o la angulación del retropié en varo lo que hace es, pues, pues va a generar que el retropié se incline hacia adentro, que es el varo del calcáneo, y esto genera pues una alineación en el eje que va a terminar también en lesiones ligamentarias como esguinces a repetición por esta mala alineación. Los dedos se engarran. Estos se producen por una debilidad de los músculos intrínsecos y una tracción de los flexores largos que van a provocar que haya hiperextensión de estas articulaciones metatarsofalángicas y flexión de las interfalángicas. En cuanto a la estabilidad, pues también se altera. El varo del retropié y la flexión plantar del rayo reducen o disminuyen esa estabilidad del pie durante la marcha, generando pues una marcha inestable que aumenta el riesgo de esguinces porque este pie va a tener una eversión que va a ser limitada. Y esto va a generar pues una alteración en la fase de apoyo de la marcha. Entonces, los niños con pie cao que tienen un impacto inicial más pronunciado en el talón, se van a cargar anormalmente las cabezas de los metatarsianos en la propulsión y esto va a tener una disminución de la amortiguación del paso debido a esa rigidez que se genera en el arco. Y todo esto, ¿en qué termina? En un desequilibrio muscular y una rigidez progresiva. Entonces, los músculos más débiles son los intrínsecos, el peroneo corto y el tibial anterior. Acá predominan los músculos peroneo largo, tibial posterior. Esto genera como un ciclo progresivo de deformidad y rigidez. Y a medida pues que los años pasan y el pie cao progresa, el pie se va a volver menos flexible y va a reducir la amortiguación de, de- del pie durante la marcha. Entonces, subdividiéndolo en el retropié que tenemos, un retropié cao. Entonces hay una elevación pronunciada del eje longitudinal del calcáneo más de 30 grados, el talo se vuelve horizontal, se va a alojar sobre el proceso anterior del calcáneo, el navicular va a ascender respecto al cuboides, las articulaciones subtalar y la chopar se vuelven rígidas y, como dije, el varo del retropié aumenta el riesgo de esguinces y el trauma en inversión del pie. Y en cuanto al antepié, la deformidad de flexión plantar de los metatarsianos va a hacer que se empiece a atrofiar la grasa plantar. Esto es lo que causa la deformidad del retropié y van a presentar hiperkeratosis plantar y dolor. Hay una deformidad también caovaro que es impulsada por el antepié y no tanto por el retropié. Y lo muestra en esta imagen. Entonces, en la imagen lo que se ve es que el rayo el primer rayo o el alus está más flexionado, plantar en la vista lateral. En la imagen B lo que vemos es que la alineación, el retropié tiene una alineación neutra, pero cuando el pie carga, va a haber una inclinación en varo compensatoria del retropié, que es lo que se ve en la imagen D debido a esa flexión del primer rayo que vemos en la vista lateral. Entonces, aquí puede ser que el paciente tenga una alineación del retropié normal, pero cuando carga se produce ese varo, el retropié que va a ser secundario a la deformidad del antepié. Esto es importante, pues, evaluarlo y determinarlo porque para la hora de definir el procedimiento quirúrgico, pues sí sabemos que hay que hacer primero o cuáles son las deformidades rígidas que tiene el paciente. Cuanto a las partes blandas, usualmente van a tener, pues, por ese arco plantar tan elevado, una contractura de la fascia plantar que hay que evaluar y determinar en el momento del procedimiento si requiere o no liberación. Esta es una imagen que compara un pie plano, un pie normal y un pie cao y lo que quiero mostrar es cómo lo que se ve es que hay atrofia de la grasa plantar y una mayor hiperpresión, lo que se ve en rojo, sobre la cabeza de los metatarsianos.
porque pues no hay mayor contacto acá durante el despegue y ahí es donde se produce el síntoma. En cuanto a la valoración del paciente, pues sí siempre hacer una historia clínica completa, evaluar el calzado, qué es lo que más le molesta, si hay antecedentes familiares, caídas frecuentes, signos de inestabilidad articular, esguinces a repetición. En el examen físico, una evaluación neurológica completa, evaluar las angulaciones de las extremidades, ver si hay hiperkeratosis plantar o úlceras plantares, que es principalmente en niños con pie calcáneo cao. Y pues también encontré que se sugiere como un orden de evaluación el examen físico. Entonces, primero, pues siempre comprobar si es unio o bilateral, evaluar la posición del retropié y diferenciar el tipo de deformidad que tenga el paciente, evaluar la flexibilidad del retropié utilizando la prueba de bloque de Coleman que se le va a mostrar, identificar el ápice o el centro de la deformidad, evaluar otras anomalías del pie y evaluar la movilidad del tobillo y la longitud del tendón de Aquiles. Entonces, ¿cómo evaluamos el varo del retropié? Este es el test de Coleman que lo que evalúa es si el varo del retropié es un varo compensatorio estructurado, como lo mostré pues previamente, que a veces puede ser secundario a una deformidad del antepié y no del retropié. Entonces lo que se utiliza es una tabla de 1 pulgada, dejando por fuera el primer metatarsiano, por fuera de la zona de apoyo, y ahí nos fijamos si se corrige o no se corrige el varo. Cuanto a los estudios emanológicos, entonces tenemos las radiografías comparativas con apoyo. Usualmente pues se requieren radiografías del tobillo y del pie y una proyección de Salman, que es para evaluar el eje del retropié de una forma más específica. Entonces, en cuanto a la evaluación o la medición de los ángulos, tenemos el ángulo de Meri. Acá lo que se evalúa es el eje longitudinal se traza un ángulo entre el eje longitudinal del astrágalo y el eje longitudinal del primer metatarsiano. Lo normal es que sea menor de 5 grados y este va a determinar el ápex de la deformidad. Tenemos el ángulo de inclinación del calcáneo, que se traza entre la cortical plantar del calcáneo y la zona de apoyo. Y lo que esperamos es que sea menor de 30 grados y el ángulo de Gibbs, que lo que esperamos es que sea menor de 130, perdón, mayor de 150 grados. Este se traza entre el eje longitudinal del calcáneo y el primer metatarsiano. La proyección de Salman, si bien es más utilizada para pie plano, también sirve para pie cabo y eso es principalmente para evaluar el eje longitudinal de la tibia con el eje del calcáneo. Usualmente lo que se permiten es hasta 5 grados de valgo y si el eje del calcáneo se va hacia medial es varo. Entonces, este lo que va a medir es el ángulo de mérito menos en esta proyección y si está, como lo dije, por encima de 5 grados, es un pie pues, con una alineación del retropié alterado. Acá pues es un ejemplo también de un tipo de deformidad que se conoce como tipo mango de pistola. Acá vemos en la imagen, pues, que es la deformidad típica del pie, no el pie calcáneo cao, sino del pie caovaro, sino el pie calcáneo cao. Este es un niño con mielomeningocele, donde vemos cómo hay un cabo transversal con hiperkeratosis gruesas debajo del calcáneo, pues ahí más o menos se alcanza a ver. Y en la radiografía se ve el tipo, la característica tipo del mango de pistola. Y este es otro ejemplo de donde vemos antes y después de una apertura en cuña medial ubicada en la región plantar cuneiforme y está trazado el CORA, que es el centro de rotación de la angulación, y cómo se corrige después de la osteotomía. Cuanto a estudios complementarios, tenemos la tomografía para evaluar si el pie cabo es secundario a barras tarsianas o si pues, una persona mayor si ya tiene cambios artrósicos. La resonancia magnética, pues para evaluar si hay compromiso de tejidos blandos, pero pues esto usualmente no se hace. De pronto la tomografía para ver lo de las barras tarsianas si se sospecha. Para evaluar la parte neurológica tenemos la electromiografía y pues otros estudios más localizados en la columna buscando pues ya la causa de de la, del pie cao.
Entonces vamos a hablar ahora sobre el tratamiento, esto es como lo más importante de la charla. Entonces, hay variabilidad en los estudios porque muchos estudios reportan resultados de niños y adultos juntos. Ahí, por eso, pues, sí hay una importancia de segregar estas poblaciones, ya que los niños presentan un espectro más severo de la enfermedad y por otro lado, el desequilibrio muscular de los niños se produce pues, en un esqueleto en crecimiento y las fuerzas pues son las fuerzas desiguales van a terminar en un crecimiento óseo que va a ser, por decirlo así, sesgado y un desarrollo normal de las estructuras óseas. Entonces, ya que pues otra cosa importante es que la manifestación temprana del pie cao pues es sinónimo de mayor gravedad y mayor riesgo de progresión. Y por eso, pues, otra cosa que se tiene como erróneamente es que retrasar el tratamiento hasta el crecimiento hace que los resultados o el riesgo de recaídas puedan ser mayores. En cuanto al tratamiento conservador, se orienta más hacia ese pie cao que es flexible y que no progresa. Eh, Acá se usan, pues podemos usar órtesis semirrígidas, plantillas de apoyo en la cara lateral del pie, almohadillas en la cabeza de los metatarsianos, eh, una elevación del talón para relajar el complejo gastrosóleo y un receso de la cabeza del primer metatarsiano, hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios de versión y dorsiflexión. También se ha reportado uso de toxina botulínica, pero pues se encontró que esto no es, es ineficaz. Y también se puede recomendar el uso de férula nocturna hasta la madurez esquelética, pero esto tampoco se ha visto que mejore mucho eh, pues realmente es que el tratamiento conservador pues no va a disminuir la progresión, es más como para controlar los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Lograr un pin dolor o plantígrado inmóvil y el, pues hoy en día el tratamiento conservador no tiene mayor cabida si vemos que es un pie cao pues, que empieza desde muy temprano y que es progresivo. Entonces, se dice que retrasar la cirugía, pues como dije anteriormente, hacia una edad más avanzada solo va a favorecer el riesgo de que aumente la gravedad y de que si es un pie que es flexible, termine rígido. Entonces, otra cosa importante del tratamiento es que antes de hacer cualquier manejo quirúrgico, pues siempre debe tratarse el trastorno neurológico cuando lo haya. Hay unos principios de tratamiento de mosca que son tres, que son corregir deformidades, equilibrar las fuerzas musculares y dejar opciones de tratamiento en caso de recurrencia. Y es importante pues también que los familiares entiendan que en la mayoría de los casos nosotros estamos operando o nos estamos enfrentando a una patología que tiene una condición progresiva, que no tiene un tratamiento como establecido y que pueden haber recurrencias y necesidad de reintervenciones. En cuanto al manejo quirúrgico, ¿cómo vamos a tomar la decisión? Primero evaluando si es un pie flexible o rígido, identificando el ápice de la deformidad y identificando qué técnica quirúrgica necesita el paciente, pues según lo que hayamos visto al examen físico, si es, vamos a hacer técnica solo de tejidos blandos o tejidos blandos y óseo. En cuanto a, a los tejidos blandos, pues se han descrito varias cosas. Está la liberación del abductor del alus, el alargamiento del tendón tibial posterior, una capsulotomía talonavicular, la fasciotomía plantar para liberar esa retracción marcada que se forma por el tiempo de angulación del arco plantar. Eh, Tenemos la técnica de Jones, que es una técnica para el hallux. Acá lo que se busca es corregir esa deformidad en hiperextensión de la articulación metatarsofalángea. Este procedimiento pues, se usa cuando hay una deformidad en garra del hallux, pero en los niños, pues ahí lo que se hace es un desplazamiento de la inserción del extensor hallucis longus a la base del primer metatarsiano. Y en los niños, pues no se hace una artrodesis, sino que este procedimiento se va a sustituir es por una tenodesis con el extensor hallucis brevis. El procedimiento de tejido blando más común es la transferencia del peroneo largo. Esto pues está indicado para el pie cao flexible y lo que se hace es transferir el peroneo largo al corto. Se entrelaza con una técnica de Pulvertaft y lo que se eh,
indica es hacer una versión máxima del pie para dar fuerza a la transferencia. Y el segundo procedimiento, bueno, lo primero es la liberación de la retracción de la fascia plantar, luego la transferencia del peroneo largo al corto y tercero la transferencia del tibial anterior. Esta se tiene, pues esta es controvertida ya que el músculo normalmente está involucrado en las primeras fases de la enfermedad, pero lo que sí se ha visto es que pues, puede disminuir las fuerzas de inversión, tiene bajo riesgo de sobrecorrección y se debe evaluar previamente cómo está la fuerza del tendón y tiene que tener mínimo una fuerza de 4/5 para que sirva la transferencia del tibial. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, entonces tenemos la osteotomía del primer metatarsiano. Esta está indicada cuando el retropié es flexible. ¿Cómo se evalúa? Recordar la prueba de Coleman. Acá lo que se hace es una cuña de cierre dorsal proximal. Se corrige la dorsiflexión del antepié, pero no se corrige en el ápex. Entonces, pues también usualmente esta va acompañada de otros procedimientos de tejidos blandos como la liberación de la fascia plantar o la transferencia del tendón la tenesis del peroneo largo al corto. Eh, Como riesgos, pues pone en riesgo la placa de crecimiento, va a requerir una fijación interna, hay un riesgo de transferencia de tensión de la cabeza del segundo metatarsiano y lo otro es que no se encuentra, pues esta no se hace en el sitio del ápex de la deformidad. Ahí a diferencia de la osteotomía de la cuña medial, esta sí se hace, pues, es similar, también está indicada en el retropié que es flexible, pero acá pues sí se corrige la dorsiflexión, la dorsiflexión del antepié haciendo la osteotomía en el lápiz de la deformidad y también pues debería ir acompañada de procedimientos de tejidos blandos. Tenemos la osteotomía del calcáneo. Esta lo que busca es modificar el eje de carga del cuerpo, desplazando el punto de apoyo, corrige la deformidad en varo. Eh, la osteotomía pues, más utilizada es la de Dagüer, que es la osteotomía valguisante. Y, eh, y la osteotomía deslizante, pues, que está indicada cuando el ángulo de elevación del calcáneo tiene más de 30 grados sin varo. Está también descrita la osteotomía de Jazz. Jazz en 1980 escribió este procedimiento en donde utilizaba una incisión horizontal única y hacía unas osteotomías en cuña dorsales en las articulaciones tarso-metatarsianas y lo que se hacía era hacer la excisión pues una excisión ósea principalmente de las bases del segundo y tercer metatarsiano antes que las del primer y cuarto y quinto y decían pues que esta cirugía permitía una mayor corrección dorsoplantar. Aunque este procedimiento pues se consideraba como muy proximal, pues al compararlo con otras osteotomías metatarsianas que eran más distales, había un riesgo de que quedara una joroba o una prominencia ósea residual ahí en la región proximal. En cuanto a las osteotomías multiplanares, ya en el 68 escribió la primera osteotomía extensa multiplanar en B de los tarsianos y esta daba una corrección en todos los planos, pero tenía una corrección de la rotación más limitada. Está escrito también la osteotomía de Akron. Esta es una osteotomía del medio pie. Se fue diseñada para corregir como todo el tipo de deformidades del pie cao, independientemente del origen. Se hace una incisión transversal sobre el dorso del pie, sobre el vértice de la deformidad y se hacía una osteotomía curva en forma de cúpula mediante dos cortes paralelos, uno más ancho en la región dorsal que plantar para permitir corregir esa rotación del antepié y, y bajar el arco longitudinal en el vértice de la deformidad. Entonces acá vemos en la figura 8 cómo se utiliza un acuñamiento de los cortes de la osteotomía para acomodar si hay alguna alteración rotacional en varo o algo, dorsiflexión o flexión plantar.
Y en la figura 9 lo que vemos es en una vista lateral como el medio tarso distal y el antepié se rotan fuera del equino y el cabo se reduce a una posición deseada. Finalmente, cuando ya está reducido, lo que se hace es fijar con dos clavos percutáneos que se dirigen desde el lado medial hacia la base del primer metatarsiano en un ángulo de 45 grados, o sea, se orientan 45 grados los clavos, y el segundo desde la base del quinto metatarsiano hacia en el lado plantar, que este se va a dirigir posteromedialmente, también en un ángulo de 45 grados en el sitio de la osteotomía. También está descrita la artrodesis. Acá las indicaciones de artrodesis para que pie cabo son el pie rígido, entonces un pie que tenga una deformidad estructural que no haya respondido pues a otros tratamientos. Es más común en pacientes con neuropatías progresivas como Charcot-Marie-Tooth o en pies postraumáticos o para pacientes con pie cabo severo. Deformidades avanzadas que tengan un desequilibrio muy marcado, una carga anormal o en pacientes mayores de 12 años o ya adolescentes que tienen deformidades rígidas. Como ventajas, pues tenemos que se estabiliza el pie, elimina el movimiento doloroso y se puede corregir la alineación, se reduce el dolor al disminuir la sobrecarga sobre los puntos específicos y tiene mejores resultados en pacientes con parálisis cerebral que caminan, pues va a tener una estructura como más estable para la marcha. Los riesgos es que se acorte el pie. Esto puede ocurrir debido pues, a la resección ósea para poder hacer la artrodesis, eh, que se sobrecarguen las otras articulaciones. Debido a la fusión de la articulación, pues puede tener una mayor carga en las articulaciones vecinas, que haya recurrencia, principalmente en los pies neurológicos por el desequilibrio muscular. Esto pues a pesar de que se le haga una artrodesis, si no hay un adecuado balance de los tejidos blandos, como, o si no se complementa con una transferencia tendinosa, pues a pesar de que se haga la artrodesis puede residuar. Y las opciones que se tienen son la artrodesis triple, que es subastragalina, navicular y calcaneocuvidea, que es el procedimiento más utilizado dentro de las artrodesis, y la artrodesis aislada, que pues se realiza en articulaciones individuales dependiendo de la localización de la deformidad. En cuanto a Vicent Mosca, pues él da un enfoque de manejo. Él divide el tipo de pie cabo en pie cabo flexible, duro flexible, rígido duro, rígido rígido y rígido rígido tardío. Pues explica las características y según estas características de cada tipo de pie cabo, orientación tratamiento. Entonces, en el pie cabo flexible es aquella, pues, como hemos hablado durante la charla, la deformidad que es reducible en el retropié, en el mediopié, en el antepié, no hay una rigidez estructural y el tratamiento pues, puede ser conservador con ortesis plantares, un calzado adecuado de fisioterapia, pero si progresa, pues sí es necesario hacer una transferencia, un procedimiento quirúrgico que puede ser inicialmente una transferencia tendinosa. Cuando el pie lo clasificamos como duro flexible, acá tenemos un retropié y un medio pie que ya tiene cierta rigidez. El antepié es aún flexible, está asociado a causas neuromusculares en una etapa intermedia. ¿Y cómo se afronta? Entonces, primero el retropié con una osteotomía de Dagger o una traslación medial, o una osteotomía con traslación medial. En el medio pie, una osteotomía con uniforme plantar. Y en el antepié, osteotomías plantares de los metatarsianos si se considera. El tipo de pie cabo rígido duro, entonces acá ya el retropié y el medio pie están rígidos y el antepié tiene una flexibilidad parcial. Esta es más avanzada, pero todavía no está completamente fija. Y como vemos nuevamente en la opción de tratamiento, hay una secuencia de corrección que es de retropié, medio pie y antepié. Y en el tipo de pie cabo rígido, rígido, acá ya tanto el retropié como el mediopié y el antepié todos están completamente rígidos, ya es una deformidad severa y que es irreductible y es más común pues en neuropatías avanzadas o en secuelas postraumáticas. Como opción se tienen las artrodesis triples, como la había mencionado previamente, con osteotomías plantares si es necesario. Y si es ya un adolescente con un pie cabo rígido, rígido, tardío,
Incluso se pueden hasta pensar en osteotomías tibiales. Entonces, como conclusión de este enfoque que da Vicent Mosca, pues él aborda el pie cao de una manera progresiva. Él adapta el tratamiento a la flexibilidad de la forma. Entonces, cuando es flexible, uso de tratamientos conservadores, mínimamente invasivos, duro flexible, osteotomías correctivas y transferencias tendinosas. Y en pacientes ya con compromiso rígido, duro, rígido, rígido, ya procedimientos más extensos que incluyen la artrodesis. Y siempre sigue una secuencia de corrección, que es que empieza por el retropié, sigue el medio pie y termina en el antepié. Pues es la clave del éxito que él manifiesta es siempre entonces corregir el retropie primero y avanzar de posterior a anterior. En cuanto a la rehabilitación, lo que se hace es inmovilización usualmente con un yeso corto al finalizar el tratamiento por 6 semanas. Luego se retiran los yesos y los clavos y se deja un yeso corto que permite el apoyo por 3 semanas más. Y finalmente se utiliza una OTP entre el tobillo, para tobillo-pie hasta que tengamos una fusión clínica y radiográfica que usualmente se da más o menos a los 3 meses después de la fecha de la cirugía. Como conclusiones de la charla, entonces, pues el pie cao debe evaluarse tempranamente para prevenir su progresión. El tratamiento conservador alivia síntomas, pero no va a corregir la deformidad. El tratamiento quirúrgico es clave en deformidades rígidas o deformidades que son progresivas. Hay una corrección pues secuencial donde se recomienda abordar primero el retropié seguido del medio pie y terminando en el antepié. La artrodesis se va a reservar para casos severos y el objetivo va a ser siempre lograr un pie funcional estable y sin dolor.